¿Se equivocó Marx? ¿Fracasa el socialismo? Esto se lo pregunta la autora Hildegard Rodríguez y dice cosas así como: la teoría de la quiebra afirmaba que la industria capitalista está labrándose su propia sepultura. Las crisis mercantiles cada vez más violentas demuestran que el actual sistema industrial es incapaz de mantener la hegemonía de que hasta aquí ha vivido disfrutando. Pero estas crisis mercantiles, que de hecho se agudizan día a día, se conocen. Bueno, como ven, esto es un plomo, no son los típicos libros raros que nosotros publicamos, pero esta historia es peor. Lo primero que hay que entender es que Hildegard Rodríguez, la autora, que es esta, tenía 17 años cuando escribió este libro. Un libro de 260 páginas, de letra muy chiquita, 400 páginas por lo menos en un libro normal. Y esto significa que ella leyó los 3 tomos del Capital, los entendió, el Anti-Düring, otros libros más de Marx, estuvo al tanto de todos los movimientos de la Revolución Soviética, como para poder criticarlos, y varios autores más. O sea, algo monumental, difícil para cualquier estudioso y mucho menos para una nena. Lo cierto es que Hildegard era una niña prodigio. A los 2 años ya sabía leer, a los 5 hablaba 4 idiomas, a los 16 se recibió de abogada, aunque no la dejaron ejercer porque era menor de edad, y no, entonces se puso a estudiar filosofía y letras y medicina. Mientras tanto, era una militante socialista que escribió decenas de artículos periodísticos en defensa de los derechos de la mujer y lo que ella llamó la revolución sexual, y además escribió alrededor de unos 20 libros antes de este sobre crítica marxista. Si fuera una niña prodigio, la verdad que eso no querría decir mucho. Lo que pasa que Hildegard fue un proyecto. Un proyecto y un experimento de esta, su madre, Aurora Rodríguez Carvalheira. Ella, cuando tenía 16 años, su hermana le dejó su hijito, porque lo había tenido de forma, digamos, bastarda, y ella se dedicó a criarlo como si fuera un muñeco, con un proyecto. Le enseñó todo lo que podía enseñarle, y cuando a los 2 años vio que tenía cierto talento para la música, lo puso a estudiar piano y lo convirtió en un niño prodigio del piano, que empezó a dar conciertos en toda Europa, se hizo muy famoso, tuvo artículos periodísticos, Pepito Arriola, a tal punto que su madre decidió que era tiempo de ir a buscarlo y se lo arrebató. Aurora quedó muy dolida y decidió armar su propio proyecto. Ese proyecto tenía que ser el de una mujer. ¿Por qué? Porque las mujeres son las que crearían una nueva humanidad. Y necesitaba estar independiente y no tener ningún hombre atrás de ella que pudiera avasallarla en los derechos. Como no había, estamos hablando de los años 14 más o menos, ella no había, por supuesto, métodos de concepción artificial, entonces tenía que buscar un progenitor que la dejara en libertad. ¿Y qué encontró? Un sacerdote, un cura católico. Este cura es el que tuvo relaciones sexuales con ella 3 veces, 3 calculadas veces, en función de los estudios que había hecho ella de cuándo nacería una mujer, en el momento exacto y las posiciones exactas. Y efectivamente, al cabo de la tercera, aparentemente, fue concebida Hildegard. Hildegard, como les explico, estuvo criada de esa manera, no fue a la escuela, estudió en su casa, estudió todo esto que le dio la mamá, y efectivamente la convirtió en el prodigio que fue, muy famosa en su época. En esos momentos que eran de la ferviente Segunda República Española, donde había mucha agitación política, mucha discusión de la izquierda, ella tuvo un importante protagonismo, y cuando H.G. Wells, el famoso autor inglés, visitó España, es ella la que sirvió de intérprete. Le sirvió de intérprete de forma tan impactante que él decidió contratarla como secretaria para que se vaya a vivir a Londres.
En ese momento ella tenía 17 años y decidió independizarse de la madre. Eso fue un shock muy importante dentro de la relación y para la madre inconcebible. Tuvieron grandes discusiones y a través de las cuales finalmente tal vez llegaron a un acuerdo. Hildegard tenía 18 años, se fue a dormir y a medianoche o madrugada la madre fue a su dormitorio y le pegó 3 balazos, los 3 balazos mortales. Esperó que fuera la mañana, junto con su abogado fue a la policía, dijo, he matado a mi hija, y ahí empezó entre la sorpresa de las autoridades, se realizó el juicio. En el juicio trataron de manifestar insanía, problemas psiquiátricos, y ella no los aceptó de ninguna manera. Dijo que todo lo hizo en perfecta conciencia de sus actos. Que ella, como una artista que había hecho una obra imperfecta, se veía obligada a destruirla. Y eso es lo que hizo. Entonces, Hildegard murió con 18 años, con un futuro que no podemos, o tal vez apenas podemos imaginar. Y ella, una de las cosas que hizo fue preguntarse si se equivocó Marx y fracasa el socialismo. Y Aurora tal vez se preguntó si fracasó ella o se equivocó Hildegard.